solicitar que me indiquen si están viendo pues la pantalla. Ya puedo ver, sí. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos con la última parte, cerrando lo que es la unidad de los sistemas fotovoltaicos aislados. Esta es la agenda que tenemos para el día de hoy. Básicamente vamos a hablar de la selección del inversor, donde es lo último casi que nos falta por conversar. Vamos a hablar de los inversores híbridos, que esto lo vamos a ligar con dos cosas, con la clase o la charla sobre la red eléctrica que habíamos hecho algún tiempo atrás en el semestre y con una parte final de comentarios finales respecto al futuro de los sistemas fotovoltaicos, esto principalmente con lo que son las microredes eléctricas y todo lo que son las redes inteligentes. Finalizaremos con algunas anotaciones respecto al diseño, que son cosas que no hemos pues dado por muy sentado, y luego pues todo lo que ya les comenté a nivel del trabajo en grupos que podamos tener. Entonces, arrancamos con la parte de la selección del inversor. Ok, este es un diagrama general, un diagrama de una línea para un sistema solar fotovoltaico. En este caso del sistema solar fotovoltaico, pues ya hemos hablado de mucho a nivel de todo el curso, básicamente casi que por 12 semanas de lo que son los paneles fotovoltaicos. La semana anterior dimos un vistazo a lo que son los reguladores de carga. También vimos por semana y media lo que fueron la parte de las baterías y hoy vamos a hablar justamente a nivel del inversor. ¿Ok? Vamos a hablar de lo que es el dimensionamiento y aquí cambia mucho y es parte importante porque desde mi perspectiva el inversor para los sistemas aislados es relativamente más fácil de dimensionar. ¿Ok? Esto porque el inversor en los sistemas aislados depende únicamente, en su gran mayoría, de lo que son las cargas en AC. Entonces, acá no aplica lo que es el área de seguridad óptima, ¿ok? O el SOA, que ya hemos dibujado para los inversores conectados a red, sino que eso corresponde a los reguladores de carga, ¿ok? En este caso, pues, las características nominales que podemos encontrar en un inversor, vamos a tener un voltaje de entrada en DC. Por lo regular, este voltaje de entrada ya no va a ser tan amplio como en los sistemas conectados a red, porque van a estar directamente relacionados con el voltaje de las baterías. Para el caso específico de este ejemplo, del inversor modelo NTX-3000-12, es básicamente que el voltaje opera entre los 10.5 y los 16.3 voltios en DC, más un margen de 0.3. En este caso, la mayoría de los inversores aislados van a estar directamente relacionados en el nombre, como más o menos con la potencia y el voltaje de operación. Y nótese que el voltaje de operación que se tiene en el conjunto va a estar directamente relacionado a un voltaje de las baterías, asumiendo de que en nuestro sistema, el sistema fotovoltaico ya pasa por un regulador, el regulador carga las baterías y de ahí nuestro banco. Entonces, es una de las condiciones y es la que más se falla a la hora del dimensionamiento de un inversor, ¿ok? Porque si tenemos un banco de 24 voltios, pues puede pasar de que no nos va a funcionar acá, ¿ok? Entonces hay que tener un poco de cuidado con algo tan simple de la especificación que podamos tener. El siguiente de los componentes es la entrada máxima en corriente alterna. Por lo regular son sistemas bastante robustos a nivel eléctrico, entonces vean que soporta hasta 300 amperios. Luego, cuando no hay carga, pues pueden tener una apertura importante de 1.1 amperios, que básicamente esto está relacionado con la parte de consumo o de autoconsumo. Son un poco más ineficientes respecto a los inversores conectados a red. A nivel de las salidas, tenemos pues el voltaje del sistema también. Vamos a tener la parte de la frecuencia, la forma de la sinusoidal,
así como la potencia de la salida continua y los picos que podamos soportar. Ya como hemos hablado un poco y especialmente cuando contamos con máquinas rotativas, tenemos que los inversores tienen cierta capacidad de soportar este arranque. La eficiencia pico es del 90.5%, es mucho menor y esa es la norma general para ese tipo de sistemas si los comparamos contra los inversores conectados a red, ¿ok? Algunas características importantes del dimensionamiento. Uno, debe ser compatible con el voltaje del sistema, ¿ok? Y el voltaje del sistema lo va a indicar el banco de baterías. ¿Cómo acomodamos el banco de baterías? Y recordemos que tenemos la posibilidad de cambiar este banco de baterías. No necesariamente el voltaje de la batería es el voltaje del sistema, porque lo podemos agrupar de acuerdo a las necesidades. Debe soportar la potencia de las cargas y no solamente la potencia de las cargas, sino también que debe soportar lo que son los picos de arranque. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta en los inversores, de tal manera que se tenga la salida continua del sistema, pero también los picos para poder meter elementos, principalmente que tienen máquinas rotativas. Por ejemplo, equipos de lavado, equipos de secado, todo lo que son elementos en cocina como licuadoras, etcétera, que se pueda manejar. Y lo otro que es importante considerar, debe suplir las necesidades de voltaje en AC, ¿ok? Que debe sumir las cargas. No es, por ejemplo, que se van a buscar a Alibaba, por ejemplo, un inversor aislado de red, porque cuesta $20, que puede ser un precio atinado, pero resulta que el inversor no viene para especificación americana, sino que viene para especificación europea. Entonces hay que mantener hay que tener cuidado con esta parte. Respecto a las diferencias entre los sistemas conectados a red y los sistemas aislados. Les comentaba que los sistemas conectados a red tienen como entrada, que es una de las principales características, poseen como entrada los paneles solares fotovoltaicos. En este caso, se tiene que las entradas del sistema van a abarcar un amplio rango de voltaje que va desde los 1500 voltios hasta los 1500 voltios, perdón, y puede ser desde los 100 voltios. En el caso de los sistemas aislados, tenemos que la entrada es la salida de las baterías, ¿ok? Y la mayoría de salida en las baterías corresponde de 12, 24 y 48 voltios aproximadamente. Hay algunos sistemas nuevos de 64 voltios, pero no son tan utilizados. Esto hace que ambos inversores posean características distintas entre ellos, ¿ok? Incluso la forma en el trasiego de la energía, o principalmente de la corriente, a nivel de las ondas que se pueden tener, también es parte importante. Y esto es parte como de las cosas que se deben considerar. El segundo aspecto es hacia dónde va la energía de la salida del sistema. En el caso de los inversores conectados a red, la energía se entrega esa potencia directamente a la red eléctrica. La carga va a ser la red eléctrica, por lo que se supone que va a estar conectado a lo que se conoce la barra infinita. Esto generaliza y posee algunos aspectos importantes porque se asume que toda la potencia que genera el inversor va a ser consumida por la red eléctrica. De ahí, esto es uno de los principales factores en los cuales la eficiencia en estos sistemas es mayor que en los sistemas aislados. Por otra parte, lo que sucede con los inversores aislados es que la potencia que generan la entregan a las cargas, básicamente a una cantidad finita de potencia. Esto hace que incluso los fenómenos de calentamiento en el inversor puedan ser un poco más elevados. ¿Ok? Algunos conceptos importantes, básicamente vamos a hablar de las ecuaciones que delimitan la operación de los inversores y básicamente
Los inversores operan en una función por partes, ¿ok? Una función de control en la cual básicamente tenemos 1 y -1, un voltaje hacia adelante y un voltaje hacia atrás. En el caso de que el voltaje sea hacia adelante, la configuración nominal de los inversores es que el conmutador SW1 y el conmutador SW4 estén encendidos, mientras que el conmutador SW3 y el SW2 estén apagados, ¿ok? Si el voltaje, ¿ok? En ese voltaje, en ese caso tendríamos que SW2 y SW3 van a estar encendidos y SW1 y SW4 van a estar apagados. Esto lo que nos va a generar es la siguiente señal, ¿ok? Básicamente vamos a estar conmutando en una parte del rango de operación y en la otra sección en sentido inverso. Estas pulsaciones o este cambio de este control en el sistema de potencia lo vamos a estar variando en una frecuencia o en un periodo que nos permita mantener esa amplitud de onda. En el caso específico de América, pues va a corresponder a 60 veces por segundo aproximadamente. Los rangos van desde -1 hasta +1 en esta señal cuadrada, y del circuito tenemos un capacitor de carga que básicamente va a representar la parte inicial del sistema a nivel de carga para poder mantener, donde tenemos que la corriente del sistema por mallas menos la corriente del inductor va a estar el equivalente a la corriente de cadena, y a nivel del inductor de carga, el cual tiene un rol sumamente importante, por la derivada de la corriente en función del tiempo, va a ser equivalente en el nodo a la función U o a la función de control por el voltaje en el capacitor menos el voltaje en el sistema. Básicamente lo que estamos viendo es la malla y lo que estamos viendo es el nodo, ¿ok? Que es la corriente que fluye hacia la carga. Esto nada más es un pequeño recordatorio a nivel de electrónica de potencia, que es lo que se conoce como las ecuaciones discontinuas dinámicas de un inversor. Esto para poder explicar algunos conceptos importantes. Lo primero es que todas estas variables del inversor, y especialmente para los sistemas conectados a red, van a estar monitoreados. Eso significa que vamos a tener un sistema de control, ¿ok? Donde estamos midiendo y evaluando varias condiciones, dentro de ellas la corriente, el voltaje, la potencia y la frecuencia, para poder generar y ajustar esta señal de control que tenemos, ¿ok? Esto significa que la señal de control normalmente no es una señal cuadrada, dado que es un poco más fácil hacerla en un diente de cierre, ¿ok? Poder mantener un diente de cierre es mucho más sencillo que mantenerlo cuadrado. Sin embargo, esto es respecto a la señal de control, no a la señal de salida del inversor, que relativamente tiene que ser cuadrada. Si nosotros tenemos una señal cuadrada, como la que ustedes ven acá, básicamente con filtros, ¿ok? Es muy fácil recortar los hombros de la señal que tenemos, ¿ok? Bajo esa perspectiva, vamos a ver algunas cosas por los cuales los sistemas fotovoltaicos aislados presentan algunas consecuencias importantes. Nada más algunos comentarios, que en el caso de los sistemas conectados a red, el voltaje del capacitor va a estar directamente relacionado con el voltaje del sistema fotovoltaico, y el voltaje VL o el voltaje que nos encontramos en el inductor va a ser el voltaje de la potencia en la red, ¿ok? En este caso, el controlador genera una señal tal que el voltaje del sistema fotovoltaico sea igual al voltaje en el punto de máxima potencia, que eso es otro tipo de control adicional, y que la corriente en el inductor esté en fase con la potencia de la red fotovoltaica. Básicamente acá tenemos dos funciones principales que ya hemos discutido. Esto es para entender
la complejidad que posee un sistema conectado a red, es decir, tenemos que estar operando en el punto de máxima potencia y en la corriente. En el caso de los sistemas aislados, la situación varía y un poco más sencilla. Uno, el voltaje del capacitor que corresponde al inversor va a ser igual al voltaje de la batería y básicamente los cambios de la batería respecto al tiempo van a ser cero, ¿ok? Ya lo hemos hablado, dependiendo, por ejemplo, en el caso de las baterías de ácido plomo, tenemos un rango de voltajes que van entre los 14 y los 11 voltios. Son 3 voltios de diferencia que se van a prolongar por horas. El cambio mínimo, ¿ok? En pequeña señal es básicamente nulo, con lo cual el inversor está sobreeditado a que el voltaje en la carga solamente tiene que suplir las características de la carga. De aquí se puede intuir que el sistema va a trabajar directamente con las capacidades de la carga, por lo cual va a ser más económico que un sistema conectado a red. Son inversores que ya existen. De hecho, que por ejemplo, si ustedes van a una tienda grande tipo PriceMart, ustedes van a encontrar que venden inversores. Estos inversores se utilizan en los automóviles para conectarlos a la batería del auto y son inversores que vamos a verlo más adelante, se podrían utilizar, pero hay que tener mucho cuidado con la especificación y ya hemos conversado un poco al respecto. Hemos hablado de que el voltaje del sistema en el inductor, que es el que maneja la potencia de salida, debe tener una forma óptima para suplir a la carga y esto nos presenta varias consecuencias. Que el voltaje en la carga va a estar generada por diferentes formas. La primera de ellas es una señal cuadrada. Ya vimos la forma de operación en las ecuaciones de discontinuidad, donde tenemos el periodo como el inverso de la frecuencia. Y en este caso general, no tenemos una demanda muy sofisticada en el sentido de que podamos mantener nada más la salida de los controladores sin mucha complejidad. Algo interesante es que para la mayoría de cargas, especialmente las cargas resistivas, no van a notar una diferencia entre si es una señal sinusoidal, como la que tenemos en los tomacorrientes, o si es una señal cuadrada. El segundo punto al respecto, o la siguiente forma de hacerlo, es una señal cuadrada modificada, que la señal cuadrada modificada es un poco más avanzado que la señal cuadrada. Esta señal cuadrada modificada nos permite enlazar o mantener la red de forma un poco más constante, principalmente para poderlo cambiar a lo que son redes de señal sinusoidal pura, ¿ok? Los tres tipos de inversores existen actualmente y hay que tener un poco de cuidado. ¿Cuándo puedo usar uno o cuándo puedo usar el otro? La respuesta es simple. Si mis cargas son completamente resistivas, no tengo ningún inconveniente en usar una señal cuadrada. En el momento que yo meta electrónicos y que meta sistemas de máquinas rotativas, tengo que cambiar mi sistema a una señal sinusoidal pura, ¿ok? Porque están diseñados para la parte de la red eléctrica convencional. Problemas importantes que se pueden tener, estos hombros que se ven por acá en la señal cuadrada, que ustedes pueden ver, estos hombros generan corrientes residuales en los motores eléctricos, los cuales generan corrientes de Foucault o corrientes parásitas que van a trabar lo que son los motores, ¿ok? No les van a permitir el ciclo de giro correspondiente. Entonces, cuando yo estoy girando hacia un sentido, voy con un impulso, pero lo tengo que cambiar inmediatamente sin ninguna un delta o una diferencia en el voltaje, haciendo que genere ciertas tracciones y que genere contragiros no deseados que los van a dañar. Lo segundo es que a nivel de electrónica, principalmente con todo lo que son dispositivos que dependen de relojes en tiempo real o real time clock, ¿ok? Estos picos
van a hacer perder lo que es la señal del sistema a la hora de los convertidores. Después, si ustedes tienen la posibilidad de elegir entre un inversor de señal cuadrada o un inversor de señal modificada, lo más preferible es que utilicen los inversores de señal modificada, ya que esta modificación, lo que ustedes ven que se hace es aplanar las curvas a nivel de una sinusoidal. La señal cuadrada modificada va a tener mayores similitudes respecto a los sistemas de una señal cuadrada como los podamos tener, ¿ok? En este caso, vean que el sistema va a irlo recorriendo múltiples veces para poderlo contener. De hecho, que otro aspecto importante en el diseño de los inversores para garantizar su trabajo adecuado es que los inductores puedan operar a alta capacitancia, a alta frecuencia, que esta alta frecuencia permita generar los recortes importantes de mi sistema para poder generar esta sinusoidal pura, ¿ok? Con esto, pues obtenemos todo lo que es una sinusoidal pura. Entonces son parte de las condiciones importantes. En síntesis, siempre deberíamos intentar irnos por una señal sinusoidal pura. Sin embargo, si las condiciones de la carga lo permiten, podemos optar por un inversor de señal cuadrada. De hecho, que ustedes los van a buscar a nivel de precios y técnicamente es casi que el costo se reduce a la mitad, ¿ok? Entonces, pues va a depender de dónde, se prefieren los de sinusoidal pura, pero no siempre tienen que ser así. Y si puedo elegir entre un inversor de señal cuadrada y uno de señal modificada, pues me quedo con el inversor de la señal cuadrada modificada. ¿Alguna pregunta? Ok, hablemos un poco de los inversores híbridos. Hemos hablado de las características que poseen un inversor conectado a red y un inversor aislado. La primera pregunta que nos podríamos hacer es, ¿qué pasa si conectamos la funcionalidad de los dos? ¿Existen estos sistemas y cómo funcionan? La respuesta es que sí. Y este tipo de sistemas es lo que se conoce como un inversor híbrido. Acá tenemos pues las topologías del sistema, tenemos lo que es la configuración, donde dentro del inversor híbrido que tenemos por acá, tenemos que no solamente el inversor tiene la capacidad de alimentar nuestras cargas en corriente alterna, como lo hacíamos anteriormente, sino también que tiene la capacidad de hacer sincronía con la red eléctrica. Esto nos genera ventajas importantes, muy competitivas, porque en caso de que nuestro sistema, por ejemplo, el típico ejemplo de un sistema aislado, donde tenemos una cabaña, y esta cabaña pues esté allá en un lugar, pero tiene red eléctrica, el sistema de las baterías, mientras no se esté utilizando, puede aportar a la red eléctrica. Otro aspecto importante de los inversores híbridos es que el generador, o más bien, tiene la capacidad de incorporar otros generadores a su sistema. De hecho, que es una característica muy importante. Entonces, por ejemplo, por acá se podrían sistemas de eólicos o sistemas de pequeño hidroeléctrico o incluso sistemas de alguna fuente auxiliar de combustión, las cuales pues no tienen mucho sentido, pero que existen para aplicaciones principalmente industriales o muy específicas que se puedan tener. Vamos a hablar de algunos ejemplos de inversores comerciales. Este es un inversor de la marca Magnum, que es el MSPAE, la serie. Es un inversor de sinusoidal pura y es un inversor cargador. Este es el otro detalle importante. El inversor cargador tiene también la capacidad de cargar directamente las baterías. Entonces, dependiendo lo que se tenga, se puede estar trabajando. Esta es una topología de instalación del sistema. Básicamente tenemos nuestro cargador, o nuestro inversor cargador, nuestro inversor híbrido. De este inversor híbrido podemos alimentar del banco de baterías directamente. También tiene una entrada para la parte de generadores que podamos establecer. Y es importante lo que es dos cosas. Por lo regular, en los sistemas de baterías se va a tener que contar con una red de sensores que nos permitan estar ajustando las condiciones del sistema.
En este caso, se tiene una resistencia de shunt para medir la corriente que trasiega en el sistema de batería para saber las curvas de carga y de descarga que tenemos, así como un breaker de desconexión que tenemos que tener en la línea general. El inversor también pues, puede generar a mis cargas en corriente alterna y a su vez pues, entregar electricidad. Vean que el flujo es pues, bidireccional en todos los sentidos y esto pues, requiere operaciones más avanzadas porque ya no solamente tenemos que generar MPPT y sincronizar con la red, sino que también tenemos que hacer un sistema de gestión o lo que ya se conoce como un BMS, un Battery Management System, donde empezamos a orquestar. Y esto y es muy interesante y a mí pues me apasiona bastante porque las redes eléctricas van pues hacia esa línea, ¿verdad? Hacia redes un poco más inteligentes que podamos pues generar diferentes funciones. Sigamos explorando un poco la topología que tiene. Son inversores que por lo regular yo los puedo programar, les puedo decir cuál es el modo de operación que tienen y eso puede ser en secuencia. Es decir, uno puede programarlos de tal manera que si pasa esto, opera en este modo y si pasa esto otro, opera en este otro modo. El primero de ellos es para este inversor, es el modo inversor, donde básicamente tenemos una entrada en corriente directa, lo invertimos hacia corriente alterna y de aquí simplemente trasegamos hacia lo que es la red eléctrica y nuestras cargas, ¿ok? En el otro modo, lo que tenemos es un modo de standby que lo que funciona es a nivel de cargador. En caso de que no tengamos una fuente de alimentación en corriente directa estable, como pueden ser los paneles o el sistema de baterías, lo que hace el sistema es una conexión, principalmente en este relé de transferencia, nos conectamos a la red eléctrica para suplir las cargas demandadas en nuestro sistema, pero también para suplir electricidad que vaya cargando las baterías. Entonces son bidireccionales y esto permite una cantidad importante de aplicaciones que podamos explorar. Lo siguiente es la forma en que se pueden acomodar. También tiene la posibilidad de acomodarse en múltiples cadenas, así como lo hemos visto con los reguladores, con otros inversores. Sin embargo, es importante que aquí se tiene que trabajar en una configuración master-slave, que básicamente tiene que haber uno de los componentes que vaya sincronizado con todo lo que es el protocolo de comunicación y que vaya conversando con cada uno de los componentes, ¿ok? Y que los vaya manejando en función de las necesidades. Es bastante común. En el caso específico de este sistema se pueden conectar hasta 64 dispositivos, lo cual pues genera redes eléctricas muy grandes con capacidades de control bastante específicas. Por lo regular se operan bajo rangos de redes eléctricas industriales, como lo puede ser el RS485, lo que es la conexión pues Modbus. También podemos trabajar con protocolos inalámbricos de Zigbee y todo esto con la finalidad de podernos conectar a nivel de Internet. Vean que también cuando tenemos sistemas de integración más grandes, por lo regular vamos a necesitar elementos que nos permitan hacer una distribución inteligente. También se hablan a nivel de la parte de comunicación para poder entablar y obtener pues, la energía de forma un poco ordenada. ¿Ok? Otro ejemplo que tenemos por acá es este inversor híbrido marca Allback, que es de la FXR, la serie. Es una señal sinusoidal pura. Por lo regular ya los inversores híbridos va a ser como un must be, un tiene que ser, y es un inversor cargador de igual forma. Así que aquí podemos ver todas las líneas direccionales de flujo que podamos tener hacia la red eléctrica o de la red eléctrica. En el caso de los generadores, que se puede utilizar en aplicaciones importantes e industriales, pues se podría colocar un generador de emergencia, un generador de diésel o otro tipo de generador. A nivel de salida hacia lo que son las cargas eléctricas, ¿ok? A nivel de las cargas o de las baterías, puede ser hacia las baterías o hacia la carga que podamos tener
y desde la carga también recibir energía, y en un sistema fotovoltaico que pase por un cargador de baterías. Justamente este cargador de baterías se los mostraba que es parte de los equipos que tenemos en el laboratorio. Entonces, de acá se hace la parte de recolección y es parte como del futuro de las redes eléctricas. Parte de la topología, principalmente como del cableado que se pueda tener, se tiene lo que es una fuente de corriente alterna, todo lo que es la parte del circuito general y toda la parte de interrupción. Esto es lo que tenemos acá, son los interruptores, que son los que van a ser encargados de hacer el control en la red, ¿ok? En función de las necesidades que se tengan. Este Mate 3S, básicamente lo que corresponde es al sistema de control que se pueda tener, y esto lo que me va a ir generando son las indicaciones que se tienen. Todo debería ir completamente aterrizado, como ya lo hemos pues observado. En el caso de conectar otro inversor, donde el otro inversor es una segunda fase, simplemente se van apilando de forma paralela hasta ir obteniendo la potencia deseada. Vean que en este caso la potencia total del sistema va a corresponder a sistemas de 200 kilovatios hora que se pueden mantener. Algo importante acá es que los sistemas se pueden conectar en paralelo para inyectar a una misma red eléctrica, o los puedo conectar en una configuración trifásica para ir generando más fases en el sistema. ¿Cómo lo es el siguiente ejemplo? ¿Ok? En este caso, yo podría convertir inversores monofásicos y generar 3 fases independientes para sistemas industriales. Principalmente la mayoría de sistemas industriales, por arriba de los 10 kilovatios de potencia, ya van a corresponder a una instalación fotovoltaica, perdón, una instalación trifásica, y que pues de alguna forma se deba suplir las necesidades. Entonces, si no consigo inversores en 3 fases, los podría realizar. Y básicamente es estar manejando o generar una red en función de lo que queramos y las condiciones del equipo, si es una configuración en delta o una configuración en estrella. Otro de los equipos que se tienen es el dispositivo Solar Edge. Este es un dispositivo que también se lo mostré en la clase anterior, que tenemos en el laboratorio, donde acá tenemos un trasiego de todo lo que son los sistemas fotovoltaicos, se conectan directamente con el inversor, funcionan con un paquete de baterías, y de esto pasan a un autotransformador como un sistema de aislamiento para poder interconectar a la red eléctrica general, y ya cuentan con redes importantes pues de comunicación. De hecho que este dispositivo tiene varias unidades importantes, lo que es GSM, se podría monitorear por red celular, por un RS485, por un modo Ethernet o por un modo Zigbee, que es parte importante. Al final, los microinversores, perdón, los inversores híbridos van a estar directamente relacionados con temas de inteligencia, hasta cierto punto. Si ya no son smart inverter, van a estar muy cercanos de serlo. En este caso, son algunos ejemplos de microinversores. Vamos a hablar al final del curso sobre el futuro y todo lo que son las microredes eléctricas. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Ok, ya vamos pues cerrando. Y lo último son como consideraciones o una síntesis a nivel de diseño en las instalaciones fotovoltaicas. Cuando hablamos de las instalaciones fotovoltaicas, y estoy recapitulando la clase 1 de esta sección, tenemos que lo primero es la caracterización de cargas, saber cuáles son las cargas que se deberían seguir o se deberían alimentar, cuáles son las necesidades que tiene nuestra planta o nuestro sistema para poder mantenerse, la definición del voltaje del sistema, que vamos a hablar un poco más adelante de ello porque no hemos dado como una regla general. Después de esto, el dimensionamiento del inversor. Recordemos que el inversor va a estar directamente conectado a nivel de las cargas que podamos tener. La estimación de la energía necesaria con pérdidas, ¿ok?
donde ya conocemos todas las pérdidas que podemos tener por suciedad, por sombras, por eficiencias, y es importante pues mantenerlo. Es sumamente crítico porque de nuevo, en el momento que nos quedemos sin energía, pues vamos a tener un apagonazo y eso es algo que no se quiere a nivel de la integración de sistemas. Hacemos el dimensionamiento del banco de baterías, las capacidades de evaluación energética. Luego de esto se selecciona el regulador de carga y una vez seleccionado el regulador de carga, se selecciona el módulo fotovoltaico y el acomodo de las cadenas. Por último, se hace un dimensionamiento y la selección de todo lo que hemos visto un poco, que es a nivel de la protección, de las protecciones eléctricas, el cableado, distancias, equipos mecánicos y demás. Algunos conceptos importantes, pues es el banco de baterías, corresponde al banco de baterías que tenemos, cómo dimensionarlo, y de las cargas de corriente continuas. Esto es relacionado con la definición del voltaje del sistema. Al final va a estar directamente relacionado con lo que son las cargas en DC. Si no necesito cargas en DC, pues tengo mayor libertad. Hay muchos equipos, principalmente equipos industriales, por ejemplo, que operan a 24 voltios. Entonces ahí yo tengo la necesidad del dimensionamiento, de definir el sistema 24 voltios. Para sus proyectos es necesario que ustedes lo definan, así en una oración, el voltaje de mi sistema o de nuestro sistema va a ser 12 voltios, 24 voltios, 48 voltios u otro voltaje especial si es necesario. Normalmente va a ser definido en función de la potencia del sistema, si no hay ningún requerimiento especial, y es como de las últimas normas de diseño. Básicamente, si la potencia de mi carga es menor a 1 kilovatio hora, se recomienda utilizar baterías de 12 voltios. Si es de 1 kilovatio hora a 4 kilovatios hora, 24 voltios, y si es superior a los 4 kilovatios hora, se recomienda que sea de 48 voltios. Esto para poder subsanar y también por temas de costo, ¿ok? Cuando elevamos el nivel de las baterías a nivel de voltaje, por lo regular va a ser un poco más costosas. Y lo otro es que esto no es una regla de oro, sino que va a depender también de otras cosas. Por ejemplo, si la distancia entre el sistema y las cargas es tienen mucha distancia, es necesario aumentar el voltaje del sistema para evitar las pérdidas, las caídas de tensión. Estamos hablando de que hay que hacer distancias de 100 metros, de 50 metros, ya pérdidas de tensión en 12 voltios son un poco manejables, ¿ok? Esto era básicamente lo último que tenía por comentarles. No sé si tienen alguna pregunta.